Buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir hoy a nuestra presentación. El tema de hoy es el mundo espiritual y el mundo físico, centrado en el ser humano. Entonces, bueno, esto es una parte de unas enseñanzas que enseñamos, se llama el principio divino, y nuestro fundador es un señor coreano que falleció recientemente, se llama San Myung-moon. Entonces, bueno, es simplemente toca un poquito el tema de la muerte y la vida, y vamos con ello. ¿Qué es la muerte? La muerte es nuestro destino ineludible. En el momento en que el cuerpo biológico deja de funcionar y de tener vida, pero todo acaba aquí, en realidad seguimos viviendo en un yo espiritual, al que no afecta la muerte del mundo físico. Entonces, bueno, el enfoque que quería darle un poco a este tema de la muerte es más un tema centrado en el amor. Por ejemplo, pues yo me acuerdo mucho de mi padre, de mi madre, de mis abuelos, de otros seres queridos. Entonces, luego haré una presentación más técnica del tema, pero al final, ¿por qué yo me acuerdo cada día de mi padre y mi madre? Porque me querían y yo les quería. Entonces, de alguna forma, cuando hay amor hay eternidad. Quiero decir, si no hubiera nada después internamente, pues bueno, es como quien ha perdido. ¿Alguien se acuerda de los zapatos que llevaba a los 15 años? Pues a lo mejor algún fan de alguna marca especial, pero normalmente las cosas físicas, como no hay una recepción, nos olvidamos bastante de ellos. Pero de las cosas interiores, pues cuando hay un ser que nos ha querido, se ha sacrificado por nosotros, pues de alguna forma ha dejado huella dentro de nuestro corazón, y en ese sentido, pues el hecho de que nos sigamos acordando de seres queridos, de nuestros primos o amigos del colegio que hayan muerto, pues de alguna forma es que hay una relación de amor. Entonces, para que el amor lo sientas dentro, las dos partes tienen que tener un tipo de relación. Si yo quiero a un ser que ha fallecido, pero no tengo ni una foto, ni me quiero acordar de él, pues igual sí se ha muerto del todo, pero si hay una relación y te acuerdas de un ser querido, pues eso forma parte un poco de la eternidad, ¿no? Vale, entonces, actualmente vivimos como en dos mundos, ¿no? Es decir, en dos dimensiones. Normalmente, pues somos más conscientes de la parte visible. Pues bueno, el tiempo, vivimos en un ambiente temporal, visible, de efecto, horizontal, y hay una relación entre tiempo y espacio, ¿no? Entonces tenemos 5 sentidos físicos que, pues bueno, vemos, oímos, si estamos bien de salud, tocamos, sentimos, el olfato, el gusto. De alguna forma, todo el mundo acepta que nos relacionamos con el mundo físico. Con la parte invisible es diferente, ¿no? Sí, porque no todo el mundo cree que puede haber una parte invisible, por un lado, pero aparte, pues bueno, son otros conceptos, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero a una persona, pues creo que ese amor es eterno. Mientras yo tenga algo de existencia, si le quieres, pues es eterno. Luego hay cosas invisibles que existen. Por ejemplo, todo el mundo ha oído la radio y no ves llegar las ondas. Luego, el mundo interior es la causa. Normalmente, cuando hacemos algo, primero viene el pensamiento, el logos, y luego se realiza, ¿no? Es decir, yo quiero ir a Cornellá o a una ciudad, pues la mente, primero viene la idea, luego viene la acción. Decimos que es vertical y trasciende el tiempo y el espacio, ¿no? Por ejemplo, yo tengo actualmente a mis 2 nietos en Corea del Sur. Me acuerdo de ellos. No les veo ni físicamente están cerca, pero puedo tener una relación con ellos porque trasciende el tiempo y el espacio, ¿no? Entonces, bueno, igual que tenemos 5 sentidos físicos, podemos decir que también tenemos 5 sentidos espirituales. Sentido, pues, ¿qué ocurre? Pues bueno, las religiones explican que la humanidad se ha deteriorado bastante y estos sentidos espirituales los tenemos poco desarrollados, pero de alguna forma, si los tuviéramos abiertos, pues podríamos relacionarnos fácilmente con seres que han vivido en el pasado.
Esto da por un lado miedo, porque a nadie le gusta que en su casa estén sus bisabuelos, los abuelos y los otros y aparezcan por la noche. Pero el tema de los fantasmas o todas las películas que hemos visto del espíritu que no se va y que molesta un poco. Pero por eso, si lo relacionamos con el tema de amor, pues si uno quiere a alguien, ve al que quiere. Y de alguna forma también el ser humano es sujeto, ¿no?, sobre este tipo de relaciones. Entonces podemos decir que el ser humano es un microcosmos del cosmos. Por ejemplo, físicamente lo entendemos. Por ejemplo, tenemos pelo, que es como el mundo vegetal. Tenemos el sistema de venas y arterias dentro de nuestro cuerpo, que son como los ríos, todo el sistema de circulación del agua en el mundo. Luego tenemos las capas del cuerpo, el hueso sería como el magma de la tierra, es decir, cada parte del organismo pues refleja un poco algún aspecto de la creación. También los órganos, pues el riñón que depura la sangre, es decir, cada parte del cuerpo físico tiene una función. Y los sentidos físicos, pues es decir, el ser humano representa el mundo físico, es por decir, se ha hecho a medida nuestra. Por ejemplo, hay montañas, incluso el Everest, que es la más alta, podemos llegar arriba. Quiero decir que, bueno, todo más o menos está hecho al tamaño del ser humano. Los árboles de manzanas, pues bueno, llegas y las coges, quiero decir, no, todo tiene una relación. Entonces espiritualmente es igual. Los sentidos espirituales nos pueden decir, los sentimientos internos también tienen su contraparte, por decir, en la parte espiritual. Entonces el ser humano decimos que es el señor de los dos mundos porque somos los únicos que nos podemos relacionar con los dos mundos, ¿no?, con el mundo físico y con el mundo espiritual. De alguna forma el hombre, por lo menos nuestra creencia es que sí que tiene cuerpo y espíritu. Entonces, con el cuerpo te puedes relacionar con el mundo físico de las cosas materiales, pero con la mente pues puedes desarrollar amor, confianza, el arte, es decir, el mundo de las ideas. Todas esas cosas no se ven físicamente, pero también uno puede tener esa relación con eso. Y luego también el ser humano sería como el mediador y centro de armonía en los dos mundos. Quiero decir, es el ser que puede relacionarse con el mundo físico, pero también con la parte interior. Vamos a seguir. Entonces, hay una serie de fenómenos, podemos hablar de la percepción extrasensorial, personas que tienen telepatía, tema de la clarividencia o clariaudiencia. Es verdad que en el mundo de pues la gente que dice que habla con los muertos, o el tema del tarot y todo esto, puede haber bastante fraude económico, pero hay personas que sí que a lo mejor de una forma sincera y no económica puede tener relación con personas que han fallecido. Luego está el tema de la sanación psíquica, ¿no? Es decir, hay gente que tiene poder en las manos y pueden curarte simplemente pues, por imponer las manos. Mediums que pueden canalizar contactos, el tema de la visión remota o de ver lo que va a pasar. Y también hay ya estudios un poquito más del mundo médico, sobre todo experiencias cercanas a la muerte, de personas que han muerto y han vuelto, y ahora veremos un poco en la siguiente diapositiva. En 1975 un famoso doctor, el doctor Moody, escribió un libro y luego ha escrito otro posteriormente. Entonces hablaba de algunos aspectos comunes en las personas que habían tenido experiencias cercanas a la muerte. Por un lado, todos se daban cuenta de que estaban muertos, es decir, ese sentimiento. Luego, bastantes hablan que se pasaba como un túnel, que sería como en nuestro nacimiento el tema al salir del vientre de nuestra madre o el famoso cordón umbilical, etc. Luego se daban cuenta, algunos les estaban operando y se veían su cuerpo que estaba allí. Es decir, entonces tenían una experiencia que veían que una parte de él, con su forma y con su personalidad, se salía del cuerpo físico. Tenían una sensación de paz, ausencia del dolor, es
decir, por ejemplo, cuando uno se va a morir de un accidente de tráfico, te duele el primer golpe, pero cuando ya te has muerto, tú estás allí, pero no te sigue doliendo. Quiero decir, una vez que uno se muere y el espíritu se separa del cuerpo, el dolor se acaba, ¿no? Luego, la agudización de los sentidos normalmente se encuentran con un ser de luz, son recibidos por familiares o gente conocida que ya han muerto antes, experimentan una revisión de su vida. Es decir, eso también algunos lo han comentado, que te mueres y es como... Antes, si yo explico esto en el año 70, me he dicho, este tío que ha fumado esta tarde. Pero hoy en día, con los vídeos, vemos que en una tarjeta de memoria muy pequeña cabe mucha información. Entonces, en nuestro cerebro, de alguna forma, va grabando todo lo que hacemos, mañana, tarde y noche. Entonces, en un momento dado, el vídeo pasa, ¿no? Es decir, rebobina. Entonces, es como pasar una película pues, con el 64 de velocidad, pues, y ves, si conoces la película, pues te acuerdas de cosas que has vivido antes. Y también estas personas que tuvieron esta experiencia, de alguna forma luego pues cambiaron su vida, ¿no? Es decir, daban más valor a algunos aspectos que a otros. Y luego, bueno, en otro texto posterior de este doctor, pues también hablaba de que al morir pues cambiaba el aspecto de su habitación, había una presencia de luz y de familiares ya fallecidos que recibían a la persona que había muerto. Hablaba de que se escuchaba música o algunos sonidos, también seguían teniendo ese tipo de experiencias, que el cuerpo salía y se revisaba su vida, ¿no? Es decir, pues distintos pasajes importantes de tu vida pues se repetían. Y también algunas personas hablaban de que había como una niebla o un pequeño humo que desprendía del ser que había fallecido, ¿no? Entonces, bueno, estas son experiencias que uno puede, pues bueno, pensar que son o no, pero sí que hay distintos testimonios de personas que al morir han tenido este tipo de experiencias. Entonces, volviendo también a las tradiciones espirituales, por ejemplo, en el budismo, en el hinduismo, perdón, lo mismo que hay aquí, hay allí, y lo mismo que hay allí, hay aquí, hablando de la vida después. Luego, en un texto del confucianismo, las características y las condiciones de los seres espirituales son similares a los del cielo y de la tierra, y por tanto no hay discrepancia entre ellos. El espíritu se esfuerza para que todo alcance sin falta su plenitud. El espíritu, por ende, no tiene restricciones espaciales y el cambio no tiene una forma física. En el Corán, Dios creó los 7 cielos en armonía. En la Biblia, en el judaísmo, en Eclesiastes, cuando se perderá el apetito porque el hombre va a su morada eterna, antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro y el cántaro se quiebre junto a la fuente y la rueda sea rota sobre el pozo y el polvo vuelva a la tierra como era y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. En la Biblia ya de Jesús, el Nuevo Testamento, no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Luego también en Juan, el Nuevo Testamento, en la casa de mi Padre hay muchas moradas, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar un lugar para vosotros. Conclusión, pues bueno, en las distintas tradiciones espirituales siempre ha habido un poquito este tema, ¿no? De pues, hablar de una vida después de la vida física. Entonces, bueno, ya entrando un poquito más en detalle, de alguna forma pensamos que vivimos en 3 etapas. ¿Por qué 3 y no 33? Por ejemplo, en este mundo, pues, por ejemplo, hay cabeza, tronco, extremidades, con 3 colores básicos, creo que se forman el resto de colores. Es decir, está el estado sólido, líquido y gaseoso, por lo menos los que conocemos hasta ahora. El número 3 se repite bastante, ¿no? Es decir, raíz, tronco y hojas. Es decir, bueno,
Con el 3 puedes dividir bastantes cosas si te interesa. Si uno es cabezota y quiere usar el 5, puede, pero el 3 da bastante de sí. Entonces pensamos que vivimos en 3 etapas. La primera etapa de unos 9 meses en el vientre de la madre, un estado líquido, la placenta, el líquido amniótico. Entonces el feto se prepara para vivir en la tierra. Ese tiempo es muy importante. Si la madre es yonki y lleva una mala vida y está siempre de juerga y tal, a lo mejor el niño ni nace. Es decir, de alguna forma, no por ser concebido luego naces. Esos 9 meses que pueden haber desgracias naturales, que se puede perder el niño o una mala, no cuidarse, no seguir las normas, pues también se puede perder. Por eso esos 9 meses condicionan mucho luego cómo va a salir el niño posterior. Entonces, en la vida en la Tierra, pues entre 70, 90 o X años, pues también respiramos el aire, pensamos que el cuerpo, tenemos una parte espiritual que es eterna y una parte física que es temporal. Entonces, en ese tiempo, igual que el feto se preparaba para nacer, el yo espiritual se prepara para vivir en el mundo espiritual. Entonces, en teoría, ¿por qué pensamos que la vida en la otra etapa es eterna? Ahí entraría un poquito el aspecto de la religión. Es decir, Jesús, por ejemplo, que los que creen en Jesús, en el cristianismo, dice, Dios es mi Padre. Y si Dios, un ser X que está superior, es tu Padre, cualquiera de vosotros que hayáis tenido hijos, haríais cualquier cosa por los hijos. Quiere decir, y los hijos no se quieren como un coche, que te cansas de él y compras otro. No, los hijos son eternos. Es decir, si hay eternidad no te separas de tus hijos, por muy mal que te lleves. Incluso la madre de cualquier terrorista o radical del País Vasco quiere a sus hijos. Dice, sí, mira, mató 8 guardias civiles tú, pero es mi hijo. Es decir, ¿yo qué voy a hacer? Es decir, yo le quiero. Es decir, entonces, en ese sentido, si el hombre que tiene unas imperfecciones tiene este sentido de amor eterno, pues si hay un creador, porque todavía no nos han demostrado que nos hayamos hecho a nosotros mismos, pues de alguna forma también ese ser nos quiere. Entonces, cuando quieres a alguien, la relación es eterna. Es decir, te puedes cansar de una camisa de color azul o de otro color, pero cuando hay una relación de amor con un ser, pues estará más cerca, más lejos, tal, pero es una relación eterna. En ese sentido, pues bueno, sí que pensamos que la otra etapa es eterna con el cuerpo espiritual y sería como nuestro destino final, ¿no? Entonces, uno puede o no creer que existe algo, pero más importante que creer o no es si existe, cómo lo cuidamos. Si no existe, no os preocupéis, que cuando todos nos morimos, pues se acabó y punto, ¿no? Pero si existe algo, pues es bueno desarrollarlo bien, por si acaso, ¿no? El por si acaso, en este caso, es bastante, porque si no hay por si acaso, no hay mucho más. Entonces, el cuerpo físico pues necesita el calor, la luz del aire, como elementos les llamamos positivos, rayos del sol, y elementos yin, como complementarios, que sería el agua y la comida. Y el cuerpo físico da una energía a la parte interior, le llamamos elementos de vitalidad. Por ejemplo, un estudiante ha estado estudiando y de pronto aprueba con un 7 o un 8, entonces dice, el tío sale de la universidad o del colegio corriendo, dando saltos, o uno ha entrenado mucho tiempo para una prueba deportiva y le sale bien. Quiere decir, cuando algo te va bien, el cuerpo parece que no te pesa. Cuando has suspendido no llegas ni a casa. Es decir, entonces, esta energía pues, se genera con la acción del cuerpo físico. De alguna forma, según lo que le va pasando, envía una energía al cuerpo espiritual. Y a su vez, del cuerpo espiritual, que también pues, recibe unos elementos positivos, el amor, la verdad o vivir en un buen ambiente, pues también devuelve unos elementos espirituales al cuerpo físico. Y eso es lo que pues, te da ilusión, vida y nos ayuda un poquito a seguir adelante. Entonces, si hay buena energía, pues uno se siente bien. Si no la hay, pues se siente mal. Entonces, si tu mente física controla el cuerpo físico, pues vas bien, ¿no? Si uno, pues, por ejemplo, el alcoholismo,
Si tu cuerpo domina la mente, claro que la mente, nadie es tonto, es decir, todo el mundo sabe que si te enganchas al whisky, pues no lo vas a pasar bien, la resaca del día siguiente, empieza a fallarte el hígado, etc. Pero qué fácil es decirlo, porque yo no tengo el problema con el whisky, pero el que tiene el problema con eso es muy difícil de superarlo. ¿Por qué? Porque llega un momento en que el cuerpo domina la mente, y aunque técnicamente todo el mundo sabe que si haces bien a los demás es mejor que el mal, pero llega un momento en que no va así. Es decir, porque muchas veces nuestro cuerpo físico domina la mente física. Pues espiritualmente es lo mismo, es decir, el ideal es que la mente espiritual, si pones la parte más lista de la película, pues domine al cuerpo espiritual. Pero claro, si uno no está bien por dentro, pues o no ha recibido amor de sus padres, o la vida te va mal, las novias te dejan, el tal cual, que decir, hay muchas variables. Entonces, de alguna forma, pues cuando hay un desequilibrio, esa relación que parece muy fácil aquí, una flechita va y otra viene, no existe. Entonces, ahí viene pues la soledad, el sufrimiento, la pena, la crítica, la queja. Normalmente quien está peor se queja más, pues es por esto, ¿no? Porque no te sientes bien internamente o externamente, y entonces pues todo se ve más oscuro, ¿no? Pero bueno, crea uno que no hay. Si puedes conseguir enviar buenos elementos de vitalidad con buenas acciones que den alegría a la parte interior yo estoy seguro que os lo agradecerá y envía buenos elementos a la otra parte, ¿no? Entonces, un aspecto importante de lo que hacemos es la motivación y la intención. Entonces, nuestro cuerpo espiritual solo crece con el cuerpo físico. Entonces, por eso los 90 años de vida física es muy importante. Cuéntale al feto que si se hubiera portado mejor dentro del vientre de la madre hubiera nacido mejor, pero ya ha salido, ya no puedes volver dentro, ya ha salido. Pues lo mismo es el cuerpo físico. Es decir, ¿quién es la persona más feliz? El que sabe esto antes de morirse. ¿Por qué? Porque si lo sabes después ya no puedes volver, quiero decir. Y no pienso yo que hay cielos ni infiernos ni estas cosas, simplemente si uno no ha desarrollado su parte espiritual en la vida en la tierra, luego claro que se puede cambiar el mundo espiritual, pero es mucho más lento. Tienes que buscar gente que tenga una base en común, espiritualmente bajar con ellos, cooperar con ellos y hacer que, por ejemplo, si yo soy borracho y muero mañana, pues tengo que ir los tíos que pasan delante de un bar influir que no entren, para que no sean borrachos como yo. Si cada 10, 2 consigo que no entren y tal, pues yo a lo mejor crezco un poco espiritualmente. Sencillamente, pero es un ejemplo que podemos entender esto. Es decir, para cambiar espiritualmente es más difícil, porque tú ya no dependes de ti. Tienes que engancharte a un ser espiritual. Por eso en las teorías del hinduismo que hablan de la reencarnación, nosotros concretamente no creemos en la reencarnación, pero sí que hay una cooperación espiritual. Antepasados nuestros pueden cooperar con nosotros y haciendo cosas buenas pues mejoran su estado espiritual. Entonces, bueno, depende de las acciones, esos elementos que vamos dando. Si una persona es concejal de urbanismo de un pueblo en la costa de Barcelona, de Cataluña, y va robando, pues su yo espiritual está oscuro, está negro. Es decir, no importa qué ideología tenga, de qué partido sea y tal. Si la persona usa bien los recursos del ayuntamiento para un buen propósito, pues su yo espiritual cada vez estará mejor. Entonces, por eso, esos elementos son muy importantes para poder determinar un poquito pues, cuál es nuestro destino, ¿no? Entonces, todo lo que pensamos, sentimos y hacemos se transforma en este tipo de elementos y pues, nos afectan, ¿no?, al desarrollo de nuestra vida. Entonces, nuestro yo espiritual va creciendo en distintas etapas. Por ejemplo, si uno quiere a su familia y realmente es una buena persona con su familia, pues tiene un nivel de formación, le podemos decir como familiar. Si una persona quiere a su nación de una forma sincera y deja ideologías aparte y se preocupa realmente de mejorar su nación, de que coja una buena dirección, pues tiene un espíritu de tipo de crecimiento. Cuando uno tiene una visión más global, no importa, negro, de tal, de cual, no, yo los quiero a todos porque todos son mis hermanos y hermanas. Pues entonces tiene una visión global, pues su espíritu es más amplio, ¿no? Es decir, por ejemplo,
Si vamos por los monumentos en cualquier país, pues hay monumentos a héroes, sí, el héroe que mató al del país del vecino. Es decir, el héroe en Francia es el que mató españoles y el héroe en España es el que mató franceses. Conclusión, que con un punto de vista nacional puedes ser muy patriota, has dado tu vida por tu nación, pero es una limitación, porque al final todos nos parecemos, se supone que tenemos el mismo padre y madre en el cielo o lo que sea, pero todos, aunque uno lo crea, son sus hermanos, porque son parecidos. De alguna forma, pues eso sería el espíritu más alto, es el que tiene la visión más alta, ¿no? Es decir, no solo ayuda a los blancos con ojos azules y rubios, sino a todos. Entonces, tu mentalidad es más alta, ¿no? Entonces, en la vida en la tierra, para poderte mover bien en el mundo espiritual, pues te tienes que saber mover en 360 direcciones. Si uno solo quiere a los del Club Barcelona, pues se podrá mover en un ambiente, pero si quieres también a otras personas, pues te podrás mover en más direcciones. Y es importante desarrollar estos 4 tipos de amor: filial, el amor entre hermanos, el amor hacia los padres, luego cuando uno tiene pareja el amor conyugal y el amor paternal. Porque eso es lo que decide el desarrollo del corazón. Cuando uno ha podido experimentar todo este tipo de direcciones de amor, pues amar a chicos, no importa si son gorditos, son delgados, son altos, son bajos, si los quieres a todos, pues luego si hay algo más en la otra vida puedes moverte en distintos ambientes, ¿no? Y puedes realmente amar a todo tipo de gente. Entonces, si uno es egoísta, pues obviamente se puede explicar con todas las ideologías, con el marxismo, con tal, con cual, con cual. Al final uno está en una etapa más, religiosamente le llamamos infierno, pero podemos sustituir infierno por soledad, aburrimiento, nadie quiere saber de ti porque has sido un chico, una persona egoísta, solo te interesa lo tuyo. Y si su grado de amor es más público, se preocupa de usar bien el dinero público, las cosas de los demás, respeta a la gente, no abusas, no ofendes, no insultas, pues te mueves más en una esfera donde... Entonces, al final no pensamos que haya cielo e infierno, simplemente cada uno va donde te toca. Es decir, si uno quieres a 100 personas, pues te mueves en ese ambiente. Si consigues querer a 105, pues tienes otro ambiente. Si te quieres solo a ti mismo, no te preocupes. Vas a un sitio, le podemos llamar infierno o lo que quieras, pero no quieres estar con nadie, te molesta todo y al final, pues espiritualmente estás muy, muy mal, ¿no? Entonces, el tema también es entender la importancia de la mente humana, ¿no? Por un lado, tendríamos una mente original, que hay una parte espiritual y una mente física, pero se relacionarían con la bondad. Entonces, tener una vida de valores, la emoción, el intelecto, la voluntad, enfocarlo a algo público. Y de esta forma también estaría incluido pues, nuestra propia satisfacción personal, ¿no? El instinto, la comida, el refugio, la reproducción. Es decir, centrado en la bondad habría para todos, porque realmente hay para todos. Entonces la mente espiritual nos guiaría para poder llevar una vida buena y compartir. Si hay 100, pues se comparte 100. Si hay 20, se comparte 20. Pero si hay 200, también se comparte 200. ¿Qué ocurre? Que el ser humano pues tiene esta naturaleza o la mente mala, que en vez de buscar la bondad, busca más el yo, el egoísmo. Y entonces, claro, allí pues es difícil, porque hay mucha insatisfacción, ¿no? Es decir, con el egoísmo nunca es suficiente. Por ejemplo, hace poco uno de estos políticos tenía 11 casos de corrupción. Digo, pero si el tío ya robó 2 o 3 millones en el primer caso, ¿cómo pudo seguir robando 11 veces? Y dices, pero no sé, es decir, yo imagino soy malo, robo 1 millón. Digo, bueno, con 1 millón ya puedes ir tirando, ¿por qué necesitas 11? Quiero decir, pero ese es el problema del egoísmo, que nunca es suficiente. Es decir, uno puede ser malo y esos asesinos en serie matan a uno y dicen, bueno, ya has probado, no, me has matado a uno, tío, pero no, es que una vez que cogen carrerilla, pues les encanta matar a gente. Entonces el egoísmo tiene esto, ¿no? Es decir, que no, dices, pero si ya ha robado, si ya tiene 3 chalets de lujo en Lloret de Mar, ¿qué quiere decir?
no, es que quiere el quinto y el sexto y el séptimo. El problema del egoísmo es que no tiene tope, por eso hay tantas desigualdades hoy en día en el mundo, ¿no? Porque hay gente que tiene poder y con esta mente egoísta, pues entonces destruye su vida, ¿no? Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que en el mundo físico uno puede tal, pero al final es lo que hemos visto en la diapositiva anterior, si tu mente no se centra en un propósito, pues al final uno acaba solo, ¿no? Es decir, la gente buena, todo el mundo quiere estar con ellos. La gente mala, pues al final sí, puedes engañar a 15, a 25, pero llega un momento en que ya no encuentras a nadie a quien engañar, ¿no? Entonces, bueno, más o menos esto era lo que hoy quería comentar. Entonces, ahora hay un pequeño turno de preguntas, o si alguien ha tenido alguna vez alguna experiencia espiritual o de este tipo, pues sería el momento de comentarlo. Gracias por esta atención. ¿El karma se considera que es un mito o existe? No conozco tanto de la tradición hindú, pero básicamente el karma, pues bueno, es un poco... nosotros, aunque estamos de aquí, pero de alguna forma también estamos conectados a los antepasados. Entonces, si tu abuelo número 7 por arriba, pues en una guerra mató a 80 y violó a 5, pues de alguna forma algún descendiente suyo tiene que pagar un karma. Es decir, es tan sencillo como eso, porque espiritualmente esa persona ha hecho sufrir a mucha gente. Por ejemplo, yo una vez oí un testimonio de una persona que contaba cosas del mundo espiritual. Por ejemplo, Hitler estaba en un sitio y estaban tirándole piedras todo el rato, es decir, porque había matado a mucha gente. Entonces, claro, de alguna forma no podía salir de allí. Es decir, entonces, en ese sentido, el karma pues, es un poco un precio que se puede pagar por daños que, por ejemplo, a veces nace un niño enfermo y ya desde el primer momento se muere a los 2 años. Entonces, es un dolor muy grande para sus padres, pero a lo mejor 7 abuelos para arriba, es decir, tus antepasados mataron a X personas, entonces, claro, también mataron a otros niños. Entonces, algún descendiente tiene que sufrir para poder un poquito absorber el daño que otros han podido hacer. Pero bueno, ese tema tiene su puntito. Sí, perdón. El karma, todo ser humano nace con un karma. Sí. Y el karma, a ver, yo no sé cómo me voy a expresar, es con lo que uno nace, que es la predisposición, que es la genética. Entonces, claro, en la formación de ese ser humano, esos átomos Sí. ya vienen de es lo que acabas de decir tú. Si uno ha sido matado, pues ahí habrá algún gen. Algo que sí. Pero eso es solo la predisposición. Luego, que eso es lo que le damos, no hay Claro. que elige. Sí, sí. Ni cómo, ni cuándo, ni de qué manera, ni de quién. ¿No? Sí, sí. Elige de quién. Sí, sí. Entonces, a ese karma, a esa predisposición, luego es lo que le damos, no entiendo ahí. Porque puede venir un karma, una predisposición genética, que es genético, porque Sí, sí. no somos un organismo. Claro. Pues puede ser bastante defectuosa, pero luego le ha ido llegando un de eso tan bueno que eso, porque las células mueren y se transforman, a lo mejor hasta en un Sí, sí. plato. Sí, sí, se ¿Es ponen, así o no? yo creo que sí, si se pone en buenas condiciones lo que ha ocurrido en el pasado, pues se puede corregir. Es eso, somos lo que heredamos, lo que aprendemos. Sí, es decir, uno puede haber heredado el hijo de alguien muy malo, el hijo de una persona muy mala puede cambiar su actitud y ayudar a la gente. La persona mala, sí. Bueno, esa persona, a lo mejor para uno es mala y para otro no está mala. Esto es otra Sí. opinión. Es que la misma experiencia, la misma cosa, para uno dirá, ¡oh, qué bello! Otro, no, el otro es una mierda. Es la percepción de cada ser humano. Sí. Ahí está, aprender lo que aprendemos. Sí, Si sí. eso lo mismo le enseñas a aprender de una manera equilibrada, Sí, sí. No, es así. ¿Y cómo se hace para darte
de de actuar de una manera, a ver, no sé qué palabra poner, con armonía, con equilibrio, con ética, resumiendo, con amor. hombre, eso se nota. Todo lo positivo, o sea, actuar de una manera positiva. En las escaleras, en las reuniones de la comunidad, todo el mundo sabe quién es un cascarrabias y quién es buena gente. En las reuniones de la comunidad, de las escaleras, es muy fácil saber quién se preocupa de los demás o del conjunto. Pero es que es lo que acabo de decir. Sí. Uno dirá, ese le verá de una manera, el otro le verá de otra, el otro le verá de otra. Sí, A no hombre. ser que tu mente, hay un chip que diga, esto es malo, pues yo me han enseñado, he aprendido que eso es malo y para mí eso es malo. Hombre, hay cosas que sí que se entraría en una discusión teológica o filosófica, pero hay algo constatado. Si uno usa bien las cosas públicas, suele ser bueno. Si uno se ha aprovechado de las cosas, pues al final no tiene. Pero si eso pasa en el colectivo más pequeño que Sí, sí. en la familia, mira que todos, Sí. Y nadie es igual. Cuando Somos uno únicos e irrepetibles. se vive por los demás, pues siempre dice, esta es buena persona. Y lo dicen varios, pues es que lo eres. Si todo el mundo habla mal de ti, pues háztelo mirar, ¿por qué no? Hay alguien que le ve mala. Ya va, Sí. Esa es mala. No, esa es buena. Pero hay hombre, los hechos demuestran, sí, Es la vida. Quiere decir que no es, yo pienso que no juzgar y hay que juzgar de una Sí, sí. manera con amor. claro, Ya sí, sí. está. Pues nada, gracias. Si nadie más... No, me he alargado mucho, ¿no? No, tranquila. Yo me he vuelto muy impulsiva. Pues nadie. Si nadie más tiene alguna pregunta o algo, pues terminamos y podéis hablar un poquito entre vosotros. Gracias por todo y buenas tardes.